Apreciados estudiantes, reciban un fraternal saludo. Ya esta es la última clase que tenemos. He decidido dejar este tema para lo último, con el objetivo de tomar los temas que tuvimos. La materia, ustedes vieron que trató una primera parte de la problemática al interior de la iglesia. Después vino una parte que tiene que ver con aspectos de la sociedad, pero que están afectando y están llegando a la iglesia. Y vimos una parte también controversial dentro de todo lo que tiene que ver con manipulación de medios, manipulación genética y otras cosas que nos atañen y que no podemos ser ajenos a esta información, donde apenas tenemos una pequeña inducción a estos temas para que ustedes después, por cuenta propia, empiecen a investigar mucho más. He dejado este tema, de último, que lo he titulado El sacerdocio del cristiano, porque allí nosotros podemos empezar a darnos cuenta de que el sacerdocio del cristiano ya no es como el antiguo, que era sujeto a cuatro paredes, sino que ya tiene que trascender a las cuatro paredes de un templo para ir directamente a afectar a la sociedad, donde en un momento, viendo necesidades, viendo problemas, nos toca asumir una posición. eh, Tanto crítica, no criticona, de denuncia, no de ataque, como algunos a veces cuando uno menciona ciertas personas, ciertos sucesos, se ve todo como un ataque. No son ataques, son denuncias, que es diferente. Cualitativamente hay una diferencia muy grande entre una denuncia y un ataque a una iglesia, a una denominación, a una secta, y donde tenemos que darnos cuenta de que tenemos un papel importantísimo como sacerdotes cristianos, que somos todos los cristianos, y que tenemos un papel de transformación social, que cuando los sacerdotes han desarrollado su trabajo a plenitud, ha habido bendición para la nación. eh, pero estamos viendo que Colombia no está generando cambios, cada vez va una crisis que va de mal en peor, donde todo el tiempo de este gobierno, los gobiernos anteriores, se descubren masacres, se descubren robos, corrupción, manipulación, de todo. Y no solamente es aquí, eso es a nivel mundial. Y si no hay cambios, porque nosotros no hemos estado ejerciendo realmente nuestro verdadero sacerdocio, y creímos que solamente estando detrás de cuatro paredes podíamos hacer mucho, lo cual no es así. Se han levantado voces de cristianos para protestar en contra del status quo, y pues muchos de ellos han sido asesinados también. Eh, Recuerden ustedes nomás en la historia, alguien que se levantó para defender los derechos de alguien que no era de su raza, que eran los negros, la esclavitud propiamente, que fue nuestro hermano Abraham Lincoln, que era un hombre cristiano, y él terminó ofrendando su vida. Lo asesinaron precisamente por ir en contra de la esclavitud, por querer ir en contra del status quo, porque pues tener esclavos era tener mano de obra gratis, era también algo que implicaba un montón de cosas económicas, y cuando alguien empieza a alzar su voz para proteger a los desfavorecidos, muchas veces es mal mirado. De hecho, hay pastores que hemos indicado de ser izquierdosos por el hecho de que hacemos denuncia o manifestamos que no estamos de acuerdo. Y pues es bastante incómodo lo que uno tiene que vivir, porque por lo general somos indicados. Obviamente esto viene como producto de un proceso de manipulación de los medios que se han ido haciendo durante años. Hay un libro que ustedes pueden leer de Editorial Fica que se llama Cómo nos venden la moto, y cómo muestran allí en un momento cuando activistas de diferentes orientaciones, aún cristianos, fueron sindicados y satanizados, sindicados como gente peligrosa para un Estado que, o para los poderosos, que en un momento se les estaba moviendo su silla y generándoles incomodidad por las cosas que estaban haciendo mal. A raíz de eso, obviamente, hay que mirar este tema. eh, lo vamos a mirar desde más que todo desde el punto de vista doctrinal. Y usted, en el trabajo que va a presentar, va a mirar la parte práctica de cómo usted puede ejercer un sacerdocio que pueda ejercer una influencia y ejercer cambio a nivel micro, y si se puede a nivel macro, pues también hacerlo. Eso también es importante.
Allí precisamente hemos visto personas que se han metido a la política. Desafortunadamente, no podemos decir que después de que los sacerdotes cristianos, muchos de ellos pastores, se metieron a la política, lograron hacer cambios de trascendencia en el país. No, todo lo contrario, eh, quedó una mala imagen, la iglesia quedó en una división terrible porque hay unos que están a favor de unos, otros a favor de otros, porque tristemente aquí en Colombia somos muy sectaristas. Parece que pensar diferente es pecado, y ahí el problema también que tenemos. Y entonces cuando se levantan algunas personas críticas, no criticonas, vuelvo y lo repito, fundamentadas en estudio, en investigación, somos tildados de izquierdosos, de peligrosos, de subversivos, como lo han dicho de mí algunos, que como el pastor viene a la Universidad Nacional, eso allá tiene un revolucionario metido ahí dentro. No, lo que sí me dio la Universidad Nacional fue algo que me dejó marcado y es que sí se decía con frecuencia y lo veía permanentemente en grafitis que escribían algunos compañeros en las paredes, y es que mi silencio puede ser también complicidad. O soy parte del problema o soy parte de la solución. Eso no es mi ideología de izquierda, ni ideología de ningún tipo, sino es una forma de pensar práctica, porque nosotros como cristianos nos vemos abocados a una cantidad de problemáticas y muchas veces no hacemos nada. A veces la iglesia en general, con sus representaciones que tiene, que son ADME y SEDECOL, eh, tampoco se manifiestan en contra de cosas que están pasando, donde están dañando a otros. Eso sí, métanse con una iglesia y ahí sí salen y se hablan, pero resulta que nosotros no estamos solamente para defender los derechos de la iglesia. La palabra del Señor habla permanentemente, y tal vez uno de los libros que golpea duro en cuanto a que tenemos que tomar una posición definitiva, clara, definida, y una posición donde debemos estar a favor de los desfavorecidos, es el libro de Santiago. Otros libros también dicen algunas cosas. Santiago me encanta porque él va de una manera muy directa a hablar de esa problemática, donde a ciertos privilegiados es a los que se les da prelación dentro de una iglesia, y eso también es un error, una falla en el sacerdocio. Y tenemos que pensar que no solamente debemos plantear como tarea de esta clase una serie de alternativas a través de las cuales nosotros como sacerdotes podemos ejercer una injerencia social para generar cambios, ser factor de cambio. El cambio empieza cuando somos conscientes de que hay problemas, de que hay cosas graves, cosas dificilísimas de manejar, no solamente en nuestras iglesias, sino en la sociedad, y que tenemos que hacer algo, debemos pensar en hacer algo. No sé si meterse en política sea lo que puede ayudar, pero hasta ahora, desde que yo me conozco en la vida cristiana, yo ya este año completo 51 años de cristiano, no he visto que la intromisión de los cristianos en la política haya dejado un legado, haya marcado historia, haya generado cosas muy positivas para la sociedad. Tristemente, es más, muchos de los que se entraron a la política terminaron participando en corrupción. Casos de pastores que tenemos concretos, que una pastora por allá fue senadora y terminó siendo despojada de su título por corrupción. También pastores que están presos porque le exigían dinero a la gente de su UTL, que es la Unidad de Trabajo Legislativo, y tienen unos asesores, y ellos, el Estado les da un dinero, pero ellos les cobraban una cuota por haberlos nombrado allí, y están presos. Entonces da tristeza ver que nos confundimos en un momento políticamente. La política es fascinante, pero también es un arma de doble filo, y pues eso sí, yo asumo una posición clara. Considero que un pastor no debe estar metido en política. Líderes de iglesia, abogados, economistas, profesionales que pueden dejar un aporte, considero que sí deberían participar en política para ver si logramos cambiar esto, pero es dificilísimo porque los aparatos de corrupción que han dominado no solamente nuestro estado colombiano, muchos estados, la mayoría de países están con el mismo problema de corrupción, y la corrupción empieza es por los gobernantes. Entonces,
Obviamente tenemos que pensar que desde nuestro sacerdocio podemos hacer algo. Y lo primero yo creo es tomar conciencia y pensar, bueno, ¿qué puedo hacer yo como ser social? Como sacerdote, ya en el caso de los que somos pastores, ¿qué podemos hacer para poder colocar un granito de arena para la solución a los problemas que aquejan a nuestro país, a nuestra sociedad y más específicamente al sitio donde está inserta la iglesia que estamos pastoreando? Por eso es importante que veamos esta temática del sacerdocio del cristiano con el objetivo de que podamos tomar más conciencia de ese papel tan tremendo que tenemos y de no solamente quedarnos detrás de cuatro paredes, sino pensar en hacer algo para ser factores generadores de cambio. Entonces, oremos, Señor, gracias por este tiempo, por la bendición que tú nos das de estar aquí estudiando, ya cerrando un ciclo. Y te pedimos, Señor, que este sea el comienzo de muchas cosas que nos lleven a pensar, a cuestionarnos y a manejar las cosas de una manera diferente. Entonces te pedimos, Señor, que tú nos asistas con el poder de tu Espíritu y que podamos recibir bendición a través de este tema que vamos a estar estudiando. Bendito eres, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, vamos a mirar esta presentación. Ustedes ya saben, yo la he estado colocando todas las presentaciones en de las diferentes enseñanzas. Entonces, para que usted pueda también trabajar esta temática. En cuanto al sacerdocio del cristiano, la Biblia es clara en cuanto a que nosotros somos nombrados sacerdotes. Primera de Pedro 2:9 lo dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y también Apocalipsis 1:6 nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Un sacerdote es una persona que es un representante de Dios ante los hombres y también es un representante de los hombres ante Dios. Entonces, por eso encontramos que el sacerdote en el Antiguo Testamento era una persona que llevaba el mensaje, también enseñaba la palabra, pero a la vez también ejercía una labor de intercesión, de presentarse ante Dios para interceder. En el Antiguo Testamento recordemos que se hacía el ejercicio sacerdotal a través de los sacrificios, donde encontramos también que hay una progresión en los sacrificios en el Antiguo Testamento, porque inicialmente se presentaba, aunque hay también bueyes, palomas, algunos elementos agrícolas para el sacrificio, el principal que es el central de todos era el del cordero. ¿Por qué el cordero? Porque representa con el tiempo a el cordero de Dios, como lo dijo Juan cuando ve a su primo que se acerca para ser bautizado, dice aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero vemos una progresión y encontramos que hay un sacerdote que presenta un sacrificio por sí mismo, el sacrificio que se presenta ya por una familia, como es el caso que vemos en Éxodo, el sacrificio que se presenta por una ciudad, que encontramos a Samuel haciendo sacrificio por la ciudad. También encontramos el sacrificio que se hace por el pecado de toda la nación, que es en el día de la expiación, y el último gran sacrificio que es el sacrificio por el pecado de todo el mundo. Entonces, primero sacrificio individual, familia, ciudad, país y finalmente el sacrificio por todo el mundo. Y coincidencialmente encontramos, y no es coincidencia, que es el cordero que se presenta. Entonces, en el Antiguo Testamento, el sacerdote tenía una función y era consultar la voz de Dios. Ellos iban allí para buscar la dirección de Dios en un momento. Recordemos que ellos utilizaban un elemento también que era el Urim y el Tumim para consultar en un momento con esa voluntad de Dios. Entonces veamos Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 8. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si eres oído a mi voz y guardaré mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y les puso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos, y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Entonces ahí encontramos cómo ellos consultaban la voz de Dios, Dios hablaba, aunque aquí está Moisés ejerciendo su sacerdocio contando lo que Dios estaba haciendo. Ellos también dentro de su sacerdocio presentaban sacrificios a Dios. Siempre que se presentaba sacrificio a Dios, se hacía inicialmente un sacrificio por sí mismo y después ya el sacrificio que venía la gente a presentar. En el capítulo de 30 de eso, versículo 20 al 21 dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida, el Señor se lavará las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, y él y su descendencia y sus generaciones. Entonces ellos deberían siempre también estar lavándose, presentando el sacrificio. Y también otra función que ellos tenían era de guía al pueblo. En un momento en que Israel no quiso ya dar sus diezmos, ni ofrendas, ni primicias, ni limosnas, que son las cuatro formas de dar que tiene la Biblia, en un momento no, que ya el pueblo no quiso hacerlo, hubo crisis sacerdotal, los sacerdotes tuvieron que ir a trabajar y pues se dejó de enseñar la palabra y Israel cayó en sus peores momentos espirituales de desempleo espiritual terrible. Ellos tenían la idea de estar allí enseñando al pueblo. Escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto, y a todos los ancianos de Israel. La ley, las tablas de la ley era donde estaban todos los principios que debía regirse Israel. En el Nuevo Testamento ya no hay necesidad de sacrificios porque Cristo es el último sacrificio, lo dice claramente el libro de Hebreos, pero el sacerdote viene a tener una función diferente, aunque también ellos la tenían, pero ya es más detallado que el trabajo del sacerdote en el Nuevo Testamento es una labor de tipo intercesora y también de frutos de labios que confiesen su nombre. Hebreos 7, 24 al 25 dice lo siguiente. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo está haciendo una labor de intercesión por nosotros, pero nosotros también tenemos esa labor que Cristo nos encomendó de desarrollar la intercesión. Ya el sitio de culto no es un templo. Recuerden cuando Jesús tiene el encuentro con la samaritana en Juan 4, que ella le pregunta, bueno, nosotros decimos que hay que adorar en este monte y ustedes dicen que hay que adorar allá en Jerusalén. ¿Al fin en cuál monte? Y el Señor dice, mire, llegará la hora en que en ningún monte, ni en este ni en el otro, sino adorarán al Padre en espíritu y en verdad, donde el sitio de culto realmente es el corazón. Segunda de Corintios 6, versículo 16, dice lo siguiente. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Espíritu viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, nosotros somos templos vivientes. Luego el sitio de culto realmente es el corazón. La otra cosa también que hay que tener en cuenta es que el sacrificio ya no es sacrificio físico, el sacrificio es sacrificio espiritual. Hebreos capítulo 13, versículo 15 lo dice. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza, la adoración es algo bien importante, pero hay otra cosa importantísima que dice acá, fruto de labios que confiesen su nombre. Esto tiene que ver con la enseñanza de la palabra, pero también con la predicación de la palabra. Es decir, que el sacerdote, una de sus más grandes funciones es la de salir a evangelizar. El evangelismo no es una actividad privativa de ciertas personas que tienen el don o el ministerio de evangelismo, ¿ya? De que el ministerio de evangelismo, no un don, sino ministerio de evangelismo. No, el evangelismo es para todos, como la intercesión es para todos los cristianos. Muchas veces se reduce mucho el grupo de intercesores a un grupo de viejitas que siempre se reúnen en las iglesias a orar cierto o ciertos días de la semana,
pero resulta que el sacerdocio lo tenemos que ejercer todos, por lo tanto todos tenemos que ser intercesores, lo mismo que todos tenemos que ser evangelistas. Que ya una persona tenga el ministerio de evangelismo y que salga a las plazas y monte en una carpa o se meta a un estadio y haga el llamado y mucha gente conozca a Cristo, gloria a Dios por ellos, pero lo más importante aquí es que todos tenemos esa gran responsabilidad de ser intercesores y de fruto de labios que confíen en su nombre por medio del evangelismo. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Él está diciendo algo bien claro y es que tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa del Evangelio. En la Biblia encontramos dos tipos de sacerdotes, los sacerdotes buenos y los sacerdotes malos. Un ejemplo de sacerdotes malos fue el sacerdote Elí, que cuando ustedes miran allí en primero, no primera, no sé por qué la gente habla de primera y segunda de Samuel o primera y segunda de Crónicas, es primero, porque son libros. Primera son las epístolas, artículo femenino. Masculino, libro. Libro de Samuel, entonces es primer o primero de Samuel, primer o primeros de Crónicas o de Reyes. Entonces, allá en primero de Samuel encontramos nosotros un sacerdocio malo, negativo, que cometió muchas fallas, que fue un ejemplo de estos, aunque muchos sacerdotes también siguieron los pasos de Elí y se caracterizaron así por ser como Elí, que los encontramos también en la misma reseña de lo que Jesús tenía cuando tenía esas confrontaciones que tenía con sacerdotes y con esta gente, y ahí se ve lo que estaba pasando con ellos. Elí es un representante, él tuvo todo este tipo de características que ustedes ven allí, donde él ya estaba muy mal espiritualmente, seco espiritualmente, al punto en que no hacía nada frente al pecado de sus hijos. Ellos veían a las mujeres del templo que llegaban allí, las seducían y tenían contacto sexual con ellas, hacían uso abusivo de la autoridad que tenían con los otros sacerdotes. Bueno, ¿qué no hacían? Y Elí nunca hizo nada para parar esto. Entonces, pues fue algo terrible. Y muchos sacerdotes fue así. Y buena parte del sacerdocio que había en la época de Jesús fue un sacerdocio que tuvo también esas características. Fue un sacerdocio corrupto, podemos decirlo en esos términos. Entonces, miremos una característica del mal sacerdote es la ceguera espiritual. Sofonías, capítulo 3 versículo 4. Dice allí, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Tremendo. Están allí mal espiritualmente. Hay falta de carácter frente al pecado, que es lo que nosotros encontramos. Éxodo 19, versículo 10 al 11, dice allí, y el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinai. Una de las cosas que había era que había que santificarse. Y santificarse implica tener carácter frente al pecado, tanto mío como el del otro, y decirle al otro, mira, tú estás pecando. Hoy en día es poco lo que se está predicando en contra del pecado en las iglesias, y hasta hay momentos en que ya no se habla del pecado como tal, sino errores que nosotros cometemos. Al pecado hay que llamarlo como tal, y es pecado. Encontramos también desacato a la autoridad, donde se dan unas órdenes específicas y muchas veces la gente cree que no, yo puedo hacerlo como yo quiera. Uno de los casos fue el de Nadab y Abiú. eh, Dice allí, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante del Señor y los quemó y murieron delante del Señor. Dios había dado una orden de cómo tenía que ser, según los especialistas, intérpretes teológicos han dicho que había una fórmula para hacer el incienso que se presentaba en el altar de incienso que estaba ubicado allí en el lugar santísimo. Y según lo que han dicho los expertos intérpretes, es que ellos quisieron hacer un incienso con otra fórmula. Y eso fue lo que generó que apareciera esto como fuego extraño delante de Dios y Dios los consumió. ¿Qué nos dice esto? Es algo muy parecido a lo que pasó con Caín y Abel. Caín presentó un sacrificio, lo mejor de la tierra, pero Dios lo rechazó. ¿Por qué Dios rechazó el sacrificio de Caín?
Dios es un Dios de orden y Él ha determinado que la forma de acercarse a Él era por medio del sacrificio de animales. Abel presentó su sacrificio de animal, Dios lo recibió con beneplácito, el otro no. Pero ¿qué es lo que está diciendo esta situación de Caín como la situación de Nadab y Abiú? Que juntos quisieron acercarse a Dios como a ellos les pareció. Es lo mismo que cuando a uno le dice a la gente, es que yo creo en Dios para mi manera. En ese momento la persona se está creando su propio Dios y su propia religión. No podemos creer a nuestra manera, esa es la manera de Dios que está establecida en la palabra. También encontramos otra cosa que se da en ese formalismo que llegó a afectar inclusive a los sacerdotes del Nuevo Testamento, que ya era una situación de estar trabajando mecánicamente en la obra. O sea que encontramos muchos sacerdotes hoy en día que ya no ora, ya no lee la palabra y que hoy en día ya con la técnica o las herramientas que tenemos con la inteligencia artificial, esto es algo que es preocupante porque ya hay estudios, sobre todo en Estados Unidos, que es el país de las encuestas, aunque yo cuando estudié estadística en la Universidad Nacional nos enseñaron que la estadística era el arte de decir mentiras con números, pero igual allá hacen muchas encuestas y han encontrado que el porcentaje de pastores que están pidiéndole a la inteligencia artificial que les confeccione predicaciones es altísimo. Esto es grave. Entonces ya se vuelve esto como un trabajo más, se pierde la mística, se pierde el amor por el ministerio y se obra de una manera ya autómata. Se murió la parte espiritual y ni se dieron cuenta. Marcos 7, del 6 al 7, habla acerca de eso. Dice allí la palabra del Señor. Respondió y él les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de otras. Tremendo, que también hoy en día nosotros encontramos iglesias donde son puros mandamientos de hombres, sobre todo en un tema que vimos que es el tema del legalismo, como en un momento a nosotros nos pasó una persona que llegó, no voy a decir nombres para no incomodar, pero llegó una persona de una de las mega iglesias que hay aquí en Bogotá, legalistas como ellos solos, y llegó a criticarnos a la iglesia, hermanos, ustedes se están contaminando al tomar vino, porque nosotros en la Santa Cena tomamos vino, que de hecho yo no entiendo por qué hay iglesias que hacen Santa Cena cada 2, cada 3, cada 6 meses. En la Biblia nosotros encontramos que ellos se reunían el primer día de la semana para participar en el partimiento del pan y las oraciones. Filadelfia, no todas las iglesias, Filadelfia, pero en la iglesia central nosotros fuimos instruidos por nuestro pastor Colin y allí se nos enseñó que la Santa Cena se tiene que practicar todos los domingos. Nosotros la hacemos también allí en nuestra iglesia. Tristemente he visto que no todas las iglesias de Filadelfia, no sé qué razón tienen los pastores para no hacerlo, pero para nosotros es muy importante recordar lo que hizo Cristo en la cruz por medio de la Santa Cena. Respeto a los que no lo hacen, no estoy de acuerdo con ese proceder, porque en la Biblia es claro que ahí está. Entonces, muchos cayeron fue en el formalismo. Y este hombre creyó que con eso ya íbamos a cambiar. Dije, mira, primero que todo lo que nosotros tomamos aquí no es vino. Yo me conseguí un aperitivo vínico que no tiene nada de alcohol, se llama Candiotín, por si algún pastor le interesa a los que me están escuchando. Sabe a vino, pero no tiene alcohol. Entonces, y lo importante no es si tiene o no tiene vino, sino que el vino representa, porque no es que se convierta, como dicen los católicos, en la sustanciación, que se convierte el pan en la carne y el vino en la sangre que está allá en el estómago, eso es falso. Pero sí, muchas veces se caen esos formalismos. Yo le dije a él, miren, pues no sé, respeto lo que estás diciendo, pero en mi Biblia dice que lo que entra al cuerpo del hombre sale a la letrina, pero lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. O sea que si yo me tomo un vino no me estoy contaminando. Ya si me emborracho es otra cosa. También vino ese olvido de Dios que ya en un momento, pues ya cuando se cae en el formalismo, pues ya ni se ora, ya ni se busca a Dios, o procedemos, nos volvemos profesionales del Evangelio y es con lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Ese fuego se va apagando poco a poco, pero se sigue actuando mecánicamente. He conocido pastores que me lo han dicho en consulta psicológica, pastor, yo no sé qué hacer porque ya no siento nada de fuego por estar ahí en la iglesia. El problema es que si me retiro, yo no sé nada más hacer, no sé qué más hacer. Yo no estudié por meterme de pastor, entonces yo no sé qué más hacer. Yo por mí me retiraba, pero me ata el hecho de que no sé hacer nada más. Terrible. Ya personas con 50, 60 años para ir a estudiar, a conseguir un trabajo, va a ser muy difícil.
Entonces terminan metidos allí, trabajando de manera mecánica, olvidados de Dios. Mire lo que dice Isaías 9, del 11 al 13. Y la sabrá todo el pueblo de Efraín, los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero el Señor levantará los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Del oriente, los sirios, los filisteos, del poniente y la boca llena devorarán de Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba ni buscó al Señor de los ejércitos. Tremendo que la gente se olvida de Dios al punto en que están pasando por una disciplina de Dios y no cambian. Miremos ahora a los sacerdotes buenos. Uno de los ejemplos de los sacerdotes buenos es el sacerdocio de Sadoc. Ahora me voy a ocupar de ellos, pero Sadoc fue un sacerdote que estuvo en la época del rey David, mientras montones de sacerdotes fueron, se contaminaron con las cosas del mundo, le dieron la espalda a David. Sadoc fue un hombre que siempre estuvo metido con Dios de una manera permanente. ¿Cuáles eran las características de Sadoc? Las que vemos acá, pero también vemos que en un buen sacerdocio también hay otros sacerdotes que fueron personas muy buscadoras de Dios. La primera característica es esa: un sacerdote siempre reconoce su necesidad del Señor y siempre lo está buscando de una manera y otra. El Salmo 51:17 lo dice. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. O sea, siempre el buen sacerdote va humillado delante de la presencia de Dios, reconociendo su problema de pecado. También tienen una posición clara frente al pecado. Al pecado se le llama pecado y punto. Y en un momento se habla y se predica contra el pecado desde el púlpito. Entonces, eso también es importante. En Efesios 5:11 lo dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, hay iglesias donde se hacen algunos eventos para tener a los niños del templo, de la iglesia, ahí en el templo, el Día de los Niños, o como se le llama popularmente en el Halloween, y se les enseña sobre por qué no hay que disfrazarse ni demás, y no participar en estas obras de las tinieblas. Pero hay pastores que han llegado al punto en que cuidado con usted hacer un árbol de Navidad, cuidado hacer un pesebre, que son artículos decorativos. Y de hecho yo conocí el caso de un pastor que él hizo un pesebre muy grande y mucha gente iba en su barrio, eso creo que fue en Estados Unidos, y en su barrio la gente iba a ver el pesebre y él aprovechaba lo del pesebre para coger a la gente y predicarle. Entonces, no sé, eso ya es una decisión de la persona eh, que decidirá si eso son obras infructuosas de las tinieblas o no, pero el propósito que él tenía era ganar gente para Cristo. También encontramos que el sacerdote es una persona que se somete a la autoridad. Yo siempre, desde que lo aprendí, lo he enseñado también, es que si uno va a ejercer autoridad, uno tiene que estar, bajo autoridad. O sea, no podemos conseguir una persona que esté ejerciendo autoridad y que no esté bajo ninguna autoridad. Lo más triste de todo esto, que lo he notado, es que la gran mayoría de los que tienen las mega iglesias, ellos no se someten a ninguna autoridad. De hecho, ellos dicen, yo no tengo que ir a un seminario porque Dios me enseña a mí. Los he oído y los he cuestionado cuando he tenido la oportunidad. Nosotros necesitamos estar bajo autoridad, pero ellos no. Y se autodenominan sacerdotes y ahora son apóstoles, donde inclusive vinieron aquí de una universidad hace unos años y vendían el título de apóstol. Tenía que pagar la persona, creo que era como $5,000 para que le dieran el título de apóstol y presentaban un cartón con el título de apóstol. La universidad tal les otorga el título de apóstol. Complicado lo que se está viendo también en eso. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, un buen sacerdote también se sujeta al cuerpo de Cristo. Si en una ciudad dicen, vamos a hacer una campaña, vamos a traer una persona para que venga a predicar y vamos a ganar gente para Cristo y todos nos vamos a encontrar aquí en Bogotá, por ejemplo, en el Estadio El Campín o en el Parque Simón Bolívar o en el Arena Plaza, creo que se llama ahora el antiguo Coliseo del Campín. Todos corríamos para allá, pero había unos que no se sometían a ninguna autoridad y organizaban dentro de su iglesia campaña
para que la gente no fuera a la campaña que toda la iglesia ha organizado. Entonces, el sometimiento es importante y Romanos 13 lo habla, que toda autoridad viene de Dios y debemos sometimiento a la autoridad. También encontramos que los sacerdotes son personas que se caracterizan porque están avivados espiritualmente y es todo el tiempo. Yo cuando le pregunto a la gente qué es el ministerio, por lo general me dicen que es la especialidad en que la persona está en la iglesia. No, el ministerio soy yo y todo lo que yo hago. Cuando yo entiendo que soy sacerdote, entiendo que todo lo que yo hago es ministerio. Es decir, que cuando yo voy a trabajar en el mundo, yo soy bivocacional, lo que se recoge en la iglesia que pastoreo no me da para sostenerme, da para pagar arriendo, servicios y algunos otros gastos. Si me dio que algo lo tomamos, pero yo me defiendo es con mi profesión y así hay mucho pastor. Entonces, allá en el trabajo que desempeñamos en el mundo lo hacemos como para Dios. Si voy a cocinar para mi familia, lo hago como para Dios. Si voy a hacer deporte, lo hago como para Dios, porque también yo tengo que cuidar mi cuerpo y hacer deporte. Y 1 Corintios 10:31 da la esencia de lo que es el ministerio. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea que el sacerdote siempre está vivo espiritualmente y está pensando es en glorificar a Dios con todo lo que hace. Vemos las promesas que hay para el sacerdocio santo y allí ya nos metemos con el sacerdocio de Sadoc. En el libro de Ezequiel capítulo 44, el Señor habla precisamente a los sacerdotes en general, pero también habla a los sacerdotes de Sadoc propiamente. Primero, al que ejerce un sacerdocio santo realmente, que tiene un impacto no solamente dentro de las cuatro paredes del templo donde oficia, sino a nivel de la comunidad donde está puesto, Dios lo va a exaltar. Ezequiel 44:15 dice: Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice el Señor. También podrán experimentar la presencia de Dios. El versículo 16 lo dice: ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y la otra cosa es que también Dios va a usar a estos sacerdotes para la enseñanza. Ezequiel 44, versículo 23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Yo lo decía con el tema que tratamos sobre las unidades, que es el penúltimo tema, donde vemos que en nuestra sociedad a lo bueno se le llama malo, a lo malo bueno, y estamos bajo un bombardeo de los medios terribles, donde todo el tiempo nos están diciendo mentiras y mentiras y mentiras, y nosotros nos creemos las mentiras como nos las dicen. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que enseñar a la gente, tienes que aprender a discernir. Por eso es bueno escuchar uno noticias, pero de diferentes fuentes. Yo ya no escucho RCN, Caracol, Semana, Blue Radio, la W, porque ellas todo el tiempo y cada rato lo están demandando por decir mentiras. Pero dicen una mentira, la mentira caló entre mucha gente, pero cuando ellos tienen que retractarse o pagar multas bien grandes porque hicieron daño, sales como una especie de fe de ratas. En un libro, cuando hay un error, se coloca un pedacito de papel que dice fe de ratas y dice en tal renglón la palabra no es esta, sino es esta otra. Pero bien de eso. Y lo mismo, cuando dicen, no, nosotros pedimos disculpas porque dijimos tal información inexacta, punto. Pero cuando la dijeron, dieron 10, 15 minutos de noticiero, pero para hacer la rectificación no son ni 30 segundos. Quedó lo primero que ellos dijeron. Entonces es bueno que uno escuche periodismo alternativo, que lea libros de crítica social para poder empaparnos y en un momento, a través de lo que son los principios de la palabra de Dios, enseñar al pueblo a identificar entre lo santo y lo profano. Y la verdad es que mentiras es lo que nos están diciendo todo el tiempo, y lo triste es que los cristianos se las creen y viven con base en esas mentiras. Entonces, ahí es donde viene la idea de que nosotros tenemos que ir pensando en que tenemos que hacer algo y pensar en que tenemos una gran responsabilidad como sacerdotes. Tenemos un privilegio grandísimo porque podemos tener un impacto no solamente sobre una, muchas vidas. Y lo bonito es que con el paso del tiempo uno se puede encontrar con personas que
uno ni sabe quiénes son, y que de pronto vienen, le dan un abrazo a uno y le digan, mira, a través de tu ministerio yo recibí una bendición. O un día tú te paraste en un bus, como me lo dijo una vez una persona. Yo fui a una casa de rehabilitación a dar una conferencia, y cuando salí, timbré en esa casa, y cuando abren la puerta, el que abrió la puerta se me agarró a abrazarme y me apretaba durísimo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo ahí me quedé, este man, ¿qué le pasa? Y yo me quedé ahí esperando a ver qué iba a pasar, hasta cuando ya le digo, bueno, hermano, qué bueno que me salude, y gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Pero, ¿por qué esa actitud tan emotiva? ¿Usted se llama Daniel Jiménez? Pues sí. Se separó en 1970. Y él tenía hasta la fecha, el día y la hora. Yo eso sí no me acuerdo. Ustedes se montaron en un bus que llamaba Asunción Gemini, y usted se subió a esa vez a un bus y predicó. En ese bus de Asunción Gemini, usted se paró, predicó el evangelio. Ese día yo me iba a suicidar, pero gracias a esa predicación yo conocí a Cristo por intermedio suyo. Y no sabe cuánto le doy la gloria de poder ver a mi Padre Espiritual aquí. Uno no sabe a quién puede bendecir con lo que uno hace. Por eso la invitación es a que nosotros ejerzamos un muy buen sacerdocio, un sacerdocio muy responsable, y estemos pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría para poder enfrentar tantos problemas que nosotros encontramos en la iglesia, como la corrupción al mismo nivel de la iglesia, como es el caso del problema del legalismo, el problema de iglesias que aparentemente son iglesias de sana doctrina y son sectas falsas por todas las barbaridades que ellos hacen al interior del templo con la gente, donde vemos que hay problemas serios también a nivel de homosexualismo, problemas de suicidio, problemas de la decisión de si no morimos, entonces nos creman, o como algunos dicen que si lo creman se va para el infierno porque ese cuerpo no se va a poder resucitar, y un montón de barbaridades que enseñan. Necesitamos instruirnos sobre esas cosas, y lo que yo pretendí con esta materia es que usted pueda entrar ya a desarrollar un pensamiento crítico, analizar, pensarse, pensar en la iglesia, pensar a la iglesia, y cuando veamos cosas, asumir una posición no solamente de crítica en el buen sentido de la palabra, sino también de denuncia, no de ataque, sino de denuncia. Obviamente cuando uno denuncia a la gente que está haciendo las cosas mal, se sienten atacados, es normal, pero que lo que haya en nuestro corazón no sea menosprecio hacia el otro, sino clamarle a Dios y mirar si podemos hablar con ellos, que yo lo he hecho con varios de ellos, pero pues, por lo general se ponen bravos y los expulsan a uno de los sitios. Pero igual uno queda con la conciencia limpia de que habló, de que dijo. Entonces es diferente denunciar a atacar. Eso también es importante. Igual cada uno lo hará a su manera. Y sobre todo lo más importante, nosotros tenemos una grey ante la cual tenemos que tener un cuidado tremendo, y lo que dice la palabra, el Señor lo dice bien claro: sé diligente en ver por el estado de sus ovejas. Entonces, que realmente nuestras ovejas sepan que tienen un pastor, una pastora, porque el sacerdocio ahora también es para las mujeres. Hay ciertos sectores del cristianismo que dicen que no, que la mujer no puede ser pastora. Entonces, ¿qué hacemos con Débora, que fue jueza en Israel? ¿Qué hacemos con Hulda, que el rey no se movía, el rey de Ezequiel no se movía sin consultar primero con Hulda? Y con otro montón de mujeres que aparecen en la Biblia. En el Nuevo Testamento aparece Priscila y Aquila, que ella dirigía una iglesia en su hogar. Y el sacerdocio ahora es para todos, porque el Señor dice que a todos nos hizo reyes y sacerdotes, o sea que hay hombres como mujeres que estamos en el sacerdocio. Todos somos sacerdotes, y la mujer es sacerdotisa del Dios Altísimo. Entonces la idea es preguntarnos cómo hemos estado ejerciendo nuestro sacerdocio, y a partir de ahora, reflexionando en toda esta materia, bueno, en qué áreas vemos que nuestro sacerdocio no está funcionando bien, donde podemos estar fallando. Cuando vi el tema de los falsos maestros, también enseñé que hay maestros equivocados. Puede que yo no esté haciendo las cosas bien porque estoy equivocado, pero es la hora de verificar qué está pasando, autoevaluarnos, criticarnos, analizarnos, pedirle a Dios que nos evalúe conforme a lo que dice el Salmo 139, 23 al 24: examíname, oh Dios, y mírame, y mira si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que nosotros podamos realmente ser examinados por Dios, examinarnos, y nos damos cuenta que estamos teniendo fallas en nuestro sacerdocio,
podamos hacer los correctivos necesarios para hacer bendición, porque nosotros fuimos puestos para bendición. Entonces, tenemos un papel importantísimo, determinante. Y lo que está pasando en Colombia es índice de que realmente el sacerdocio que Dios nos dio no lo estamos ejerciendo como debe ser. Alguna estadística decía quienes éramos hace como 5 años, eh, por cada 6 colombianos hay uno que es cristiano, pero no se notan. Si por cada 6 hay uno que es cristiano, Colombia ya hubiera cambiado. Y si no ha cambiado, y si hay un cristiano por cada 6 personas, entonces no nos notamos porque no estamos ejerciendo nuestro sacerdocio como debe ser. Esto nos invita a que tenemos que analizar en qué área estamos fallando para hacer los correctivos necesarios y ser un verdadero sacerdocio conforme al de Sadoc. Si quiere profundizar, hay un libro que llama Los hijos de Sadoc, no recuerdo en este momento el autor, pero bueno, lo puede buscar así, Los hijos de Sadoc, y leer varias veces Ezequiel 44, que ahí muestra inclusive que hay sacerdotes que fueron desechados, que es lo más tremendo, y allí cuando habla de esos sacerdotes, les dice: ustedes ya no van a ejercer más el sacrificio, sino solamente van a estar de porteros en la casa de Dios. Voy a leerlo acá. Dice, por tanto, en capítulo 44, Ezequiel, versículo 12, por tanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto he alzado mi mano y jurado, dice el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdote, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella ha de hacerse. Podemos ser no desechados completamente como sacerdotes, pero quedar a un lado, hechos a un lado. Esto es muy triste. Oremos. Señor, gracias por este tiempo que podemos tener de estudio de tu palabra también. Y queremos presentar nuestras vidas delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tomar conciencia de la gran importancia trascendental que tenemos como sacerdotes tuyos en este país donde tú nos has colocado. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a darnos cuenta en qué áreas estamos fallando, dónde hemos sido condescendientes con el pecado, dónde en un momento nos hemos olvidado de ti o estamos actuando ya de una manera tradicional, de una manera mecánica, porque el fuego se extinguió hace mucho. Y te pedimos que nos revives con tu poder para que podamos llegar a ser, Señor, realmente personas, que seamos parte de la solución y no del problema. Y que a través de esta materia podamos tomar conciencia de muchas cosas que están pasando, de las cuales de pronto ni siquiera éramos conocedores, y que nos ayudes a profundizar para tomar una conciencia y poder asumir también posiciones analíticas, críticas frente a las cosas que están pasando en nuestra sociedad y ser un factor de cambio, porque donde llega tu evangelio hay cambio. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos por este estudio y también por esta materia que hoy se cierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones para todos. Espero que esta materia ha sido yo sé que no fue de agrado en mucho momento, pero espero que ella le haya servido para ser sacudido en muchas cosas y tomar conciencia de pronto de otras. Y recuerde, nuestro silencio puede ser complicidad. O somos parte del problema o somos parte de la solución. Que Dios los bendiga.